Buenas tardes, Lick. Iniciamos nuestra penúltima clase. Hoy Buenas tardes, vamos, licenciado. hola, buenas tardes. Vamos a empezar a ver el reglamento de asistencia médica, acuerdo 466 del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ese es el tema de hoy. Este reglamento fue emitido en el año de 1967 y dentro de su contenido nos establece cuál es el concepto de asistencia médica. Para ello nos dice que es el conjunto de exámenes, investigaciones, tratamientos, prescripciones, intervenciones médico-quirúrgicas y otras actividades que corresponden a los programas de prestación del instituto. Estos programas de prestaciones del instituto, los cuales deben poner a disposición del individuo y en consecuencia de la colectividad los recursos de las ciencias médicas y otras ciencias afines que sean necesarios para promover, conservar, mejorar o restaurar el estado de salud y también prevenir las enfermedades y mantener y restablecer la capacidad de trabajo de la población. Este reglamento va a establecer también que el lugar en el que se van a prestar los servicios o las prestaciones en servicio, tiene la atención médica quirúrgica de los programas de enfermedad, maternidad y accidentes, se van a desarrollar en consultorios, en hospitales y en unidades médicas propias del instituto. También establece que el servicio va a ser prestado por medio de su cuerpo médico y por técnicos y auxiliares que sean necesarios para restablecer la salud de la población. No obstante lo manifestado, hay que hacer constar que cuando la situación amerite, también el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene la posibilidad de celebrar contratos con médicos particulares, hospitales u otros servicios médicos para otorgar, según sea el caso, algunas de las prestaciones en servicio. Para ello se tiene que justificar que estos servicios no se encuentran en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o bien que tienen mejores aparatos o mejor cobertura para buscar la mejora del paciente. En la siguiente diapositiva vemos que el comienzo de la enfermedad y cómo es que aplica. El comienzo de la enfermedad se da el día de que el afiliado solicite los servicios y la condición es que los médicos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social deben establecer o confirmar que efectivamente la enfermedad que se está haciendo valer por parte del afiliado es veraz, efectivamente tiene ese padecimiento. En la siguiente diapositiva podemos ver que las generalidades de las prestaciones en servicio en casos de enfermedad. Entonces vemos que en casos de enfermedad, decimos que estos prestaciones en servicio
Tiene derecho el trabajador afiliado sin necesidad de acreditar un tiempo mínimo de contribuciones. También tiene derecho el trabajador en periodo de desempleo o licencia sin goce de salario, siempre que dentro de los 6 meses calendario anteriores al mes en que se produzca el desempleo o licencia haya contribuido 4 periodos o meses de contribución. Y también los hijos menores de 5 años del trabajador afiliado o el trabajador en periodo de desempleo o licencia con derecho a las prestaciones en servicio. En la siguiente diapositiva vemos las prestaciones en servicio que son en casos de maternidad, y vemos que tienen derecho a estas prestaciones sin necesidad de acreditar un tiempo mínimo de contribución la trabajadora afiliada, la esposa del trabajador afiliado o la mujer cuya unión de hecho haya sido debidamente legalizada, o la compañera que haya convivido de forma singular con el afiliado durante un año. Y también puede aplicar a estas prestaciones en servicio en caso de maternidad sin acreditar un tiempo mínimo de contribución la esposa o compañera del afiliado que se encuentre en estado de embarazo en la fecha de fallecimiento de este. Siguiente diapositiva, por favor. Ah, se me saltó una. En caso de accidente tiene derecho a las prestaciones en servicio el trabajador afiliado sin necesidad de acreditar un tiempo mínimo de contribuciones previas, el trabajador en periodo de desempleo o licencia sin goce de salario, y los hijos menores de 5 años del trabajador afiliado y del trabajador en tiempo de desempleo con derecho a las prestaciones en servicio. Ahora bien, ¿cuál es el plazo para conceder las prestaciones en servicio? En caso de enfermedad se concede mientras dure eh, el estado de enfermedad del afiliado. En caso de enfermedades que a juicio médico del instituto sean irreversibles y determinen un estado de incapacidad permanente para el trabajo, la asistencia médica se concederá por un tiempo o un término de 52 semanas. Cuando se trate de un trabajador en periodo de desempleo o licencia en el programa de enfermedad, la duración de asistencia médica no podrá exceder de 26 semanas, contadas desde la fecha en que se reclamen estas prestaciones, y en caso de accidentes se concede al trabajador afiliado sin límite de tiempo. En los casos de medicina preventiva, estos se desarrollan en conexión con los servicios de medicina curativa, y dice pues que el instituto va a participar en lo posible y de acuerdo con sus propios recursos económicos en programas preventivos de enfermedades endémicas y en campañas contra epidemias en colaboración con entidades públicas y privadas competentes, utilizando los medios con que éstas contaren. Los servicios de medicina preventiva en materia de riesgos ocupacionales, es decir, accidentes en el trabajo y accidentes comunes, se orientan preferentemente hacia el desarrollo de las labores de prevención y protección contra el acaecimiento de estos riesgos, es decir, a que pasen estos riesgos. En general, a propugnar la implementación y mantenimiento de mejores condiciones de higiene y seguridad dentro y fuera del trabajo. ¿Cuáles son las actividades que desarrolla el ICS en estos servicios de medicina preventiva? Primero, aquellas medidas necesarias a prevenir enfermedades eh, de mayor frecuencia o gravedad. Realiza también investigaciones y encuestas
especiales sobre la frecuencia y gravedad de las enfermedades y sus causas. Colabora con las entidades públicas y privadas competentes en campañas preventivas contra determinadas enfermedades sociales. Dirige las campañas de vacunación de afiliados y sus beneficiarios que el instituto establezca como medida preventiva. Opera con las autoridades públicas competentes en la preparación de instructivos de previsión sanitaria para los hogares y los afiliados y las empresas patronales. Elabora planes de medicina preventiva en campos de protección de riesgo ocupacionales y accidentes de comunes, tomando en cuenta la capacidad económica de los patronos en los casos de prevención de accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales. Todas estas actividades que desarrolla de forma preventiva las vimos ejemplificadas durante la pandemia, porque colaboró con entidades públicas en campañas preventivas. Por lo menos yo vi en varias empresas, carteles del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en donde decía cuál era la forma, uso de mascarilla, lavado de manos. También vimos que tenían jornadas de vacunación para evitar que se siguiera propagando el COVID-19. Le brindó sus protecciones, asistencia médica o preventiva para poder realizar los exámenes y determinar si efectivamente había sido contagiado. Entonces, todas estas actividades que acabo de mencionar se vieron plasmadas o ejemplificadas de inicio a final de la pandemia. Ahora bien, este reglamento establece cuál es el procedimiento que deben de tener o deben de seguir los médicos para los afiliados o los beneficiarios que asisten a la consulta externa. El primero de los pasos es que el afiliado y sus beneficiarios con derecho a solicitar la atención por primera vez se van a presentar en la oficina de admisión de la sección de registros médicos con su documento de identificación y también un certificado de trabajo cuando sea pertinente y en la forma que establezca el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Actualmente son electrónicos. La sección de registros médicos a través de la oficina de admisión eh, dispondrá o procede a la apertura de un expediente médico y adscripción a determinada clínica, le asigna una clínica. Luego, esta sección de registros médicos solicita a la secretaría de la clínica a la que fue adscrito el caso que fije un médico tratante, también una cita, un día y hora para la cita. Una vez tenido ya tener día y hora para la cita, se llega el momento y el médico tratante en la primera consulta llenará los formularios del expediente médico. Si el afiliado llegara a necesitar consultas posteriores para poder evaluar la evolución de la mejora o de la enfermedad, la secretaría de la clínica es la que va a fijar la fecha y hora por cita en el formulario correspondiente. En las reconsultas, es decir, ya que ha sido fijado por la secretaría, el beneficiario se va a presentar directamente a la clínica que fue adscrito en el inicio y que inició la reconsulta. En este caso ya no tiene que pasar por la oficina de admisión. En el caso que el afiliado o beneficiario no se presente en la fecha y hora del turno que le fue asignado, la secretaría de la clínica fijará una nueva fecha y hora. Y por último, si el afiliado o el beneficiario demandan una atención urgente, la secretaría de la clínica va a remitirlo al servicio de emergencia de la misma unidad y será el médico el que determine el grado de la emergencia y cuáles son los pasos a seguir para su tratamiento.
Ahora bien, este es son todos los pasos que debe seguir la consulta externa para la atención de los pacientes. Sin embargo, una vez el médico se encuentre frente al afiliado, es decir, ya asistió a su clínica, también este reglamento establece cuáles son los pasos que debe seguir. Lo primero que debe hacer es llenar la historia clínica, practicará el examen y anotará los hallazgos de impresión clínica y ordenará los exámenes complementarios considere indispensables. También prescribirá un tratamiento higiénico, médico, quirúrgico, en los casos que sea necesario. Llevará una anotación de la evolución de los, en caso que hubiera reconsulta, una evolución de la enfermedad. Una vez tenga el resultado de todos los exámenes clínicos y complementarios, anotará su diagnóstico pues, definitivo. También tiene la facultad de solicitar una interconsulta de médicos especialistas, si fuera indicado, por ejemplo, y el afiliado asiste a una consulta con un internista y él determina que por los signos que presenta es necesario una consulta con un especialista, por ejemplo, o un cirujano o alguna especialidad más específica, será este doctor el que va a solicitar esta interconsulta. Para ello, pues va a llenar un formulario en el expediente médico y será la clínica, la secretaría de la clínica la que hará la cita con ese médico especialista. En los casos en que el enfermo o el afiliado necesite hospitalización, va a llenar el formulario correspondiente, el médico tratante es el que va a llenar el formulario correspondiente y lo va a remitir a la unidad médica de encamamiento. También las prescripciones de especialidades farmacéuticas y exámenes complementarios serán ordenadas y firmadas por el médico tratante. Valga recordar que todas estas actuaciones se harán en unos formularios establecidos por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en los reglamentos correspondientes. Y por último, si el afiliado amerita suspensión de su trabajo, el médico tratante va a extender el certificado de incapacidad temporal. Ahora bien, ¿qué pasa cuando está a cargo de un internista y se determina que efectivamente necesita la intervención de un médico especialista? Entonces, en estos casos, el médico especialista es el que se hará cargo de la enfermedad y será este el que va a ordenar las reconsultas y el tratamiento que juzgue necesario, y será la secretaría de la clínica de la especialidad la que va a fijar la fecha y la hora para la reconsulta. Cabe recordar que estos médicos especialistas también están autorizados para ordenar los exámenes complementarios de laboratorio o realizar las investigaciones que el enfermo necesite. Y pues por último, también este médico tratante, si considera que existen, porque se dan las condiciones por las cuales necesita que médicos especialistas ajenos a la institución por alguna capacidad o por algún conocimiento muy específico sean los que deben tratar al enfermo, porque el ICS no cuenta con estos especialistas. El director o el jefe de la unidad médica es la que va a tramitar esta solicitud a la Dirección General de Servicios Médicos Hospitalarios para ser autorizada.
y pues este es un requisito para que sea válida esta intervención. Yo sí tuve la oportunidad en su momento, que me pareció extraño, pero fui a un servicio de oftalmología y me refirieron como un médico particular. Obviamente, el tratamiento fue cubierto por el IX, las consultas no pagué absolutamente nada. Y entonces vemos que acá aparece esta figura o esta posibilidad de que lo refieran con otros médicos con los que el instituto tenga algún contrato afuera de este instituto. La sesión pasada vimos que también existía una asistencia médica domiciliar. El afiliado o el beneficiado tiene derecho cuando por la naturaleza de su padecimiento no cuenta con acudir a los servicios de consulta externa. Solo para recordar, para que este servicio de asistencia se preste, es requisito previo que el afiliado o el beneficiario tenga que estar adscrito a una clínica, es decir, ya tuvo que iniciar con el paso de presentarse a una clínica en la consulta externa. Y también la otra condición es que tenga un expediente médico iniciado, es decir, que ya tenga asignado un médico, ya haya ido a una cita. Sin embargo, este reglamento establece que si no ha llenado estos dos requisitos, es decir, no se ha presentado por primera vez al ICS y no tiene adscrito un médico, también y este afiliado necesite una atención médica domiciliaria, pues será trasladado a los servicios de emergencia de la consulta externa, en donde va a ser atendido por un médico, quien dispondrá pues cuáles son los pasos a seguir para el tratamiento del afiliado y también tiene la obligación este médico que tiene que ordenar la inmediata adscripción, es decir, que sea asignado a un consultorio y pues este consultorio es el que va a determinar si existe una reprogramación perdón, si existe una rehabilitación que necesaria, que deben haber más citas médicas para evaluar cuál es la evolución de la enfermedad y también será la secretaría de esta clínica la que va a fijar el día y la fecha para las consultas. Debo recordar también que la visita médica domiciliaria puede ser solicitada por el afiliado de forma verbal, escrita o incluso vía telefónica, y también puede ser solicitada incluso por los familiares o la persona que designe el enfermo, y que estas visitas de asistencia domiciliaria se efectuarán en un horario entre las 7 y las 19 horas. También que el médico a quien se le asigne la visita domiciliaria deberá consultar previamente el expediente médico en los archivos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Al presentarse al domicilio del afiliado o beneficiario con derecho, pues anotará en los formularios que corresponden el historial clínico, el examen físico que practica, los exámenes complementarios que necesitan, hará una nota de la evolución de la enfermedad, también dejará el tratamiento médico prescrito y también tiene la obligación este médico de entregar al terminarse esta atención domiciliaria los formularios que llenó con estos datos que acabo de mencionar, los debe presentar a la sección de registros médicos para que se proceda a archivar o integrarlos al expediente médico del enfermo, para que cuando exista una nueva programación de citas, pues se cuente con todo el historial médico y se pueda observar el mejoramiento de la salud del afiliado o el beneficiario. ¿Qué sucede cuando el enfermo está ausente al practicarse la visita? Pues de esto el médico va a informar al servicio de asistencia, que en este caso no se ordena una nueva visita, salvo que se compruebe la causa justificada de la ausencia del enfermo. De lo contrario, será el afiliado el que tenga la
obligación de presentar una nueva solicitud, ya sea de forma verbal o escrita o incluso vía telefónica, para que procedan a agendarle una nueva visita médica. ¿Qué pasa si hay una dirección inexacta del afiliado o el beneficiario? Es obviamente también lo informará el servicio de asistencia domiciliaria y también pues se va a verificar la dirección del solicitante y se va, en este caso, y se va a ordenar una nueva visita médica. Entonces, cuando hay una ausencia injustificada, no se vuelve a ordenar una visita médica, sino que es a discreción del afiliado. Y cuando hay una dirección inexacta, sí se procede a agendar una nueva visita. Ahora bien, si en el momento en que el médico está realizando la inspección y determina que el enfermo necesita un tratamiento distinto, que no puede ser en casa, lo refiere a una consulta externa o alguna hospitalización para que pueda continuar con su recuperación según los signos que presente, o bien pues, el médico también va a determinar si continúa el tratamiento en su domicilio. En caso de hospitalización, pues va a remitirlo a una unidad médica de encamamiento y hay que hacer constar que si el enfermo se rehúsa a la orden de hospitalización, médico lo informará, médico encargado del servicio de asistencia domiciliaria, para que suspendan las prestaciones mientras persista esta actitud. Es importante hacer notar que en caso de accidente no se darán las prestaciones de asistencia médica domiciliaria, únicamente en casos de enfermedad. En caso de accidente no está la cobertura en este caso. Con esto finalizo la primera parte de este reglamento. En la siguiente vamos a ver la asistencia médico hospitalaria. Vamos a ver las normas que rigen asistencia de emergencia. Vamos a ver también la asistencia odontológica y la rehabilitación y aparatos ortopédicos que presente o que se entregan a los afiliados. También la asistencia farmacéutica, y en este caso vamos a ver las tres sentencias de la Corte de Constitucionalidad, donde establece cuáles son los medicamentos que se deben proporcionar. Y vamos a ver también el servicio de hospedaje en el hospital y el transporte, que es todo lo que termina de regular este reglamento, que lo terminamos de ver el día lunes. ¿Alguna duda? Buenas noches, Lick. Sí, yo tengo Buenas una noches. duda. Mire, hay un reglamento, así como este que dice que le fijan la hora y la fecha de las citas. Hay un reglamento para que, digamos, no sean tan lejanas las citas, que es lo que muchas personas, ¿cómo se llama? Que es lo que Ese- se le critica. Esa es una Ah, de las Lick. críticas en redes sociales. Sin embargo, recordemos que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social lo que argumenta es que ellos trabajan con la capacidad de los recursos que ellos tienen. Entonces, no existe algo que le diga, mire, si tiene tal enfermedad, a usted le tienen que citar dentro de 2 días, o dentro de 5 días, o dentro de 10 días, sino que eso, en teoría, va quedando a criterio del médico. Obviamente, desde el punto de vista pro salud y bienestar del afiliado, deberían ser las citas un poco más cercanas. Sin embargo, vemos que en la práctica esto no se cumple. Y no se cumple uno de los, como le digo, uno de los argumentos que presenta el ICS es que en algunas ocasiones no se tienen los recursos para dar citas demasiado pronto y el cupo se encuentra ahí. No existe un reglamento, siempre he criticado, siempre es muy criticado eso, y también el tema de lo que llevan, ¿verdad? Tienen demasiados reglamentos, un reglamento para esto, un reglamento para aquello. Entonces eso aporta falta de certeza jurídica al proceso, porque usted tiene que estar saltando de reglamento en reglamento para que al final se pueda determinar cuáles son los derechos que usted tiene y las obligaciones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Entonces, es algo que no está regulado y es algo que a mi parecer debería de estar, pero de momento no se encuentra en ningún. Gracias, Lick. Otra cosa, Lick, disculpe, aprovechando, las visitas domiciliarias, es que yo no sé si lo escuché en algún lado o me lo estoy inventando, que pueden mandarle al doctor cuando falta el trabajador, un doctor del IX, o y entran Por estas alguna, visitas. Digamos, falto yo en mi trabajo, entonces el patrón no me envía al doctor del IX, no. fíjese que yo he visto que, o de hecho yo incluso acompañé en una oportunidad que tuve de asesor en el Departamento de Recursos Humanos y mandaron al doctor de la institución. Solo imagínese que la persona no llegó a trabajar hoy, lo difícil que es gestionar algún doctor dentro de la institución. Hay veces que hay contratos o convenios en los cuales la empresa o la entidad estatal o privada tiene algún convenio y dentro de sus instalaciones tiene un médico del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces, en esos casos, pues obviamente es más factible porque solo es de enviar al doctor que está dentro de las instalaciones, pero el proceso de diligenciar la visita de un doctor del ICS, creo que el trabajador se recupera y el doctor no ha llegado. Yo sí he visto esos casos en los que efectivamente se envía a un doctor para determinar que exista la enfermedad que el empleado aduce, pero normalmente es un doctor que está en la planilla, se podría decir, del patrón. Así, eso yo también ya lo escuché, que llega un día, creo yo, a la semana o al mes, y ahí ya no tienen que trasladarse al IX a los Ujú. trabajadores. Es correcto, incluso es el que hace algunas gestiones, pero esos ya son convenios que hace el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con las empresas, ¿verdad? Ya Ujú. normalmente es en empresas grandes, y entonces llega pues el tiempo que se fije en el convenio y es él el que atenderá pues todas las situaciones, acciones, medicina y todo lo demás. Gracias, Lick. Bueno, para servir. Jimena, me hace el favor de pasar la asistencia. Ya la Todo pasaron, por hoy. licenciado, Gracias. gracias. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Nos seguimos viendo, nos hablamos el lunes. Lunes ya espero tener mi meta es tener las notas. Yo las publico el día lunes para que tengan idea de cómo van y pues ya tomen en consideración si han estado en todos los periodos de clase. Obviamente serán 20 puntos más los que tengan que sumar y pues vean cuánto realmente necesitan para poder aprobar. Muchas gracias. Feliz Gracias, noche, Lick. nos Muchas vemos. gracias, licenciado. Feliz Buenas noche. noches. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches.